¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Bienvenidos a Escuche la Biblia Diaria, una obra de amor dedicada a la honra y gloria del Señor. Hoy es el 30 de junio. Les saluda Manuel. Mis hermanos, sabemos muchos que tenemos la tendencia de culpar a otros cuando las cosas no se dan como queremos. Sin embargo, las personas de más éxito evitan ese tipo de actitud. Cristo nos dice en su palabra que debemos amarnos los unos a los otros. Amemos al prójimo y reconozcamos que somos humanos y no somos perfectos, y somos capaces de cometer errores. Oremos al Señor para que evitemos ese tipo de pensamiento. La lectura de hoy precisamente nos habla de los errores cometidos por los antiguos reyes de Israel. Empieza en Segundo de Reyes, los capítulos 17 y 18, al versículo 12 en el Antiguo Testamento. También en la lectura de hoy el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, el capítulo 20, los versículos 1 al 38, Salmo 148, del 1 al 14, y Proverbios 18, del 6 al 7, de la Biblia de las Américas. Causas de la caída del reino de Israel. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria como había hecho año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria, y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Alá, en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando al Señor. Y sirvieron a ídolos acerca de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no haréis esto. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres, y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban,
respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas, y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en mano de los saqueadores, hasta que los echó de su presencia. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor, y les hizo cometer un gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Asiria hasta hoy. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión de Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que como al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor, el Señor envió leones entre ellos, que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria, diciendo: Las naciones que has llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra, por eso él ha enviado leones entre ellos, y he aquí los leones los matan porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó, diciendo: Llevad allá a uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los hombres de Cuta hicieron a Nerjal, los hombres de Hamat hicieron a Asima, y los sabeos hicieron a Dibás y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. También temían al Señor y nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos, que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó diciendo: No temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, no los serviréis ni les ofreceréis sacrificios, sino que el Señor que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temeréis y ante Él os inclinaréis y a Él ofreceréis sacrificios.
y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que Él os escribió, cuidaréis de cumplirlos siempre, y no temeréis a otros dioses. Y el pacto que he hecho con vosotros, no lo olvidaréis, ni temeréis a otros dioses, sino que al Señor vuestro Dios temeréis, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Y aconteció que en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y le llamaban Neustán. Confió en el Señor Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él, a donde quiera que iba prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Y aconteció que en el año cuarto del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Y al cabo de 3 años la tomaron. En el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada. Y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Hala y en el Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto, es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. No escucharon, ni lo cumplieron. Del Nuevo Testamento, el libro de Hechos, el capítulo 20, los versículos 1 al 38. Viaje de Pablo por Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses, y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba,
pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico, y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso, y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: «No os alarméis, porque está vivo». Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho, y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón, con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Y zarpando de allí, al día siguiente, llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado al Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde Mileto mandó mensaje a Efeso, y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: «Vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente, y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: «Más bienaventurado es dar
que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo, lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Salmo 148, del 1 al 14. Aleluya, alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle todas las estrellas luminosas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados, los estableció eternamente y para siempre, les dio ley que no pasará. Alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también doncellas, los ancianos junto con los niños. Alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poder de su pueblo. Alabanza para todos sus santos, para los hijos de Israel, pueblo a Él cercano. Aleluya. Finalmente, Proverbios 18 del 6 al 7. Los labios del necio provocan contienda, y su boca llama a los golpes. La boca del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. Mis hermanos, gracias por habernos acompañado. La cita es mañana para continuar con el escrutinio diario de la Biblia. Yo soy Manuel. Que la paz y la bendición de Dios Padre y su Hijo Jesucristo le acompañe hoy y siempre.